Hubo un tiempo en que la tierra aún recordaba el Edén. Un tiempo en que los hombres podían escuchar el eco de la voz de Dios en las colinas del Jordán. Pero también un tiempo en que el corazón humano comenzó a corromperse hasta lo más profundo. Allí surgieron dos ciudades hermanas, Sodoma y Gomorra. Eran prósperas, eran poderosas, eran temidas, pero sus calles ocultaban un secreto que ni el viento se atrevía a repetir. Los hombres de Sodoma no solo pecaban, enseñaban a otros a pecar. Convirtieron el mal en espectáculo, la oscuridad en arte, el pecado en virtud, y lo más terrible es que pensaban que nada pasaría. Hasta que un día, desde el trono del Altísimo, se escuchó una voz: «El clamor de Sodoma ha subido hasta mí». Fue entonces cuando el cielo comenzó a temblar. Esta es la historia de una ciudad que desafió al cielo y del fuego que descendió como respuesta. Una tarde, mientras el sol caía sobre las colinas de Mamré, Abraham, el amigo de Dios, vio tres hombres venir desde lejos. No eran viajeros comunes. Había en ellos un brillo que el polvo del camino no podía apagar. Abraham corrió hacia ellos, se inclinó hasta el suelo y dijo: «Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo». Ellos comieron bajo su tienda, y fue allí, en la quietud de aquella cena, donde Dios habló: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado muy grave». Entonces el corazón de Abraham se estremeció, y con valentía se levantó ante el Altísimo. ¿Destruirás al justo con el impío? Si hay 50 justos, ¿perdonarás el lugar? Y el Eterno respondió: «Si hallare 50 justos, perdonaré toda la ciudad por amor a ellos». Pero no había 50, 40, ni 20, ni 10. Y el silencio del cielo fue su respuesta: Sodoma ya no tenía salvación. Al caer la noche, dos de aquellos seres celestiales descendieron a Sodoma. Sus pasos eran silenciosos, pero el aire temblaba a su alrededor. Y allí, en las puertas de la ciudad, los vio Lot, sobrino de Abraham. Lot se postró ante ellos, los llevó a su casa y les ofreció pan sin levadura y refugio. Pero no pasó mucho tiempo cuando las sombras se movieron. Los hombres de la ciudad, desde el joven hasta el anciano, rodearon la casa con gritos: «Sácalos fuera, para que los conozcamos». Era la voz de una generación que había perdido el temor de Dios. Una humanidad que ya no distinguía entre lo santo y lo impuro. Y fue entonces cuando los ángeles extendieron sus manos y cegaron a los hombres con una luz ardiente, diciendo a Lot: «Levántate, toma a tu esposa y a tus hijas, porque vamos a destruir este lugar». El juicio estaba sellado, y el fuego ya había sido encendido en los cielos. Esa noche, mientras Sodoma dormía, los ángeles contemplaban el amanecer por última vez. El amanecer comenzó como cualquier otro en Sodoma. Los mercaderes abrían sus puestos. Los niños corrían entre las calles de piedra pulida. Las fuentes cantaban con agua fresca. Nadie imaginaba que ese sería el último día. Lot despertó con el corazón agitado. Toda la noche había sentido una opresión en el pecho, como si el aire mismo le gritara: «Huye, huye ahora». Sus hijas lo miraban confundidas. «Padre, ¿por qué tanta prisa? ¿A dónde iremos?». Su esposa, aún más reacia, sostenía entre sus manos un pequeño collar de oro, un regalo que le habían dado en las fiestas del palacio. «Lot, esto es una locura. ¿Dejar todo por un sueño? ¿Por palabras de extraños?». Pero Lot recordaba los ojos de aquellos hombres. No eran ojos humanos. Había visto en ellos algo que no podía nombrar: autoridad absoluta, compasión y tristeza. «Debemos irnos, ahora». Afuera el cielo comenzó a cambiar. Las nubes, antes blancas y perezosas, se tornaron grises,
después rojas, después negras como carbón ardiente. Un rumor recorrió las calles. Algunos levantaron la vista, otros siguieron riendo, bebiendo, comprando. Y entonces, el cielo se abrió. No fue un relámpago, no fue un trueno, fue un rugido, como si las compuertas del cielo se hubieran desprendido de sus bisagras. El fuego descendió, no como chispas dispersas, sino como un torrente continuo, un río de azufre líquido, ardiente, brillante, que caía del cielo como lluvia maldita. Los gritos comenzaron. ¡Corran! ¡Corran! Pero no había dónde correr. Las piedras de los palacios se derretían bajo el calor. Los techos de madera estallaban en llamas antes de que el fuego siquiera los tocara. Los viñedos, que esa mañana eran verdes y fértiles, se encendieron como antorchas. El perfume de los jardines se mezcló con el olor del azufre, del humo, de la carne quemada. Las montañas comenzaron a temblar. El suelo se partía en grietas profundas. De ellas brotaba un calor infernal, como si la tierra misma se hubiera convertido en horno. Y entonces, desde lo alto, una voz que no era de hombre ni de mujer, una voz que atravesaba el alma, retumbó entre los valles. ¡Basta! Lot corría. Su esposa lo seguía, pero miraba hacia atrás cada pocos pasos. Sus hijas lloraban, cubriéndose el rostro del humo que ya les quemaba los ojos. Los ángeles iban adelante, caminando con una calma que contrastaba con el caos. Uno de ellos volteó y gritó con voz firme: «No mires atrás, escapa por tu vida, no te detengas en ningún lugar del valle». Pero la mujer de Lot, ella no podía dejar de mirar. Allí estaba su casa, su jardín, sus amigas, los mercados donde compraba, las fuentes donde sus hijas jugaban. Todo lo que soy está allí, pensó, y en un instante de debilidad, de nostalgia, de miedo a lo desconocido, giró su rostro hacia la ciudad que amaba. El juicio la alcanzó, su cuerpo se endureció, sus pies se clavaron en la tierra, su piel se cubrió de cristales blancos, como si 1000 espejos de sal se hubieran formado sobre ella. Sus ojos, que miraban hacia Sodoma, quedaron abiertos para siempre. Lot escuchó un sonido extraño detrás de él, giró la cabeza y vio. Su esposa ya no era su esposa, era una estatua de sal, blanca como la nieve, inmóvil, mirando eternamente hacia la ciudad que la había atrapado. Lot cayó de rodillas. Sus hijas gritaron, pero los ángeles no se detuvieron. «Sigan caminando, no hay tiempo para el duelo, sigan». Y así, con lágrimas cayendo sobre el polvo, Lot siguió adelante, dejando atrás no solo una ciudad, sino a la mujer con quien había construido su vida. El viento sopló sobre la figura de sal, y su silueta se convirtió en símbolo de advertencia para todas las generaciones. Recuerda a la mujer de Lot. Pero aquí surge la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanto fuego? ¿Por qué Sodoma fue borrada del mapa? Muchos dicen, por la inmoralidad, por la perversión, por el deseo desenfrenado. Pero los profetas revelan algo más profundo. Ezequiel 16:49 dice: «He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». No fue solo deseo carnal, fue el orgullo, fue el olvido del pobre, fue la arrogancia de quienes se sentían invencibles. Imagina por un momento a Sodoma en su esplendor, calles pavimentadas con piedras de colores, templos decorados con oro y plata, jardines colgantes que rivalizaban con Babilonia. Los ricos de Sodoma comían hasta saciarse, mientras los pobres mendigaban en las esquinas. Los jueces aceptaban sobornos, los sacerdotes adoraban ídolos, los maestros enseñaban filosofías vacías, donde el hombre era la medida de todas las cosas. Habían expulsado a Dios de su cultura,
Convirtieron el placer en religión, la burla en sabiduría, el poder en ídolo. Era una civilización brillante, pero vacía de espíritu. Y cuando una sociedad pierde su alma, no importa cuán alta construya, eventualmente cae. El pecado de Sodoma no es una historia antigua, es un espejo de las naciones modernas. Hoy vemos ciudades llenas de luces, de tecnología, de entretenimiento sin fin. Pero también vemos familias rotas, soledad en medio de multitudes, adicciones que destruyen vidas y un vacío que ningún placer puede llenar. Cuando el hombre se hace su propio Dios, cuando el dinero y la vanidad sustituyen la verdad, el espíritu de Sodoma revive y Dios sigue viendo. Pero en medio del juicio, hubo un hombre que oró, Abraham, el amigo de Dios. Días antes de la destrucción, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, bajo el calor del mediodía. De repente, vio a 3 hombres caminando hacia él. No eran hombres comunes. Había algo en ellos, una luz, una presencia. Abraham corrió hacia ellos, se postró y les ofreció hospitalidad. Agua para sus pies, pan recién horneado, carne tierna. Mientras comían, uno de ellos habló. Abraham, no te oculto lo que voy a hacer. El clamor de Sodoma y Gomorra ha subido hasta mí. Su pecado es gravísimo. Descenderé para ver si es tal como el clamor que ha llegado hasta mí. Abraham sintió un escalofrío. Pensó en Lot, en sus sobrinas, en los inocentes que aún podían quedar en esas ciudades. Y entonces hizo algo audaz. Se acercó a Dios y comenzó a interceder. Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham habló con temor, pero con valentía. Si hay 50 justos en la ciudad, ¿la destruirás? ¿No perdonarás el lugar por amor a los 50 justos? Y Dios respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré toda la ciudad por amor a ellos. Abraham continuó, ¿y si fueran 45? No la destruiré si encuentro 45. ¿Y si fueran 40? Tampoco. Abraham siguió bajando el número, 30, 20, 10, hasta que finalmente dijo, Señor, no te enojes si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10 justos? Y Dios, con infinita paciencia, respondió, no la destruiré por amor a los 10. Pero no había 10, ni siquiera 5, solo Lot y su familia. Y aún así, Dios los salvó. Ese gesto nos revela algo glorioso. Aun cuando el pecado abunda, la misericordia de Dios busca a los justos. Los rabinos antiguos dicen que Abraham no oró para detener el fuego, sino para que el fuego purificara lo necesario. Porque hay veces en que la purificación es la única forma de redención. Y así, entre las llamas, nació un nuevo principio. Dios siempre salva a un remanente. Lot y sus hijas huyeron a las montañas. Encontraron refugio en una cueva pequeña, oscura, húmeda. Allí, sentados sobre piedras frías, contemplaron el horizonte en llamas. El humo cubría todo el valle. No se veía nada más que destrucción. Las hijas de Lot, temblando, susurraron, «Padre, ¿somos los únicos que quedamos?» Lot no respondió. Estaba roto. Había perdido su esposa, su hogar, todo lo que conocía. Las hijas, creyendo que el mundo había terminado, que no quedaba nadie más sobre la tierra, tomaron una decisión impensable. Confundidas por el miedo, desesperadas por preservar la descendencia de su padre, cometieron un acto que marcaría la historia. De esa unión nacieron 2 hijos, Moab y Ben-Amí, y de ellos surgieron 2 pueblos, los moabitas y los amonitas, que siglos después serían enemigos acérrimos de Israel. Pero aquí está el misterio de la redención de Dios. Aún en el error, aún en el pecado, Dios puede tejer redención. De los moabitas nacería una mujer llamada Ruth. Ruth, la extranjera. Ruth, la humilde. Ruth, que dijo a su suegra, «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios».
y Ruth se casó con Boz, y de ellos nació Obed, y de Obed, Isaí, y de Isaí, el rey David, y de David vendría el Mesías. Así, del polvo de Sodoma, Dios hizo florecer la redención. Sodoma y Gomorra desaparecieron, pero su advertencia sigue viva. Jesús mismo dijo: el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17, 29 a 32. Vivimos tiempos parecidos. La humanidad se llena de conocimiento, pero vacía de sabiduría. Construimos más alto, pero caemos más bajo. Tenemos más conexión digital, pero más soledad real. Más entretenimiento, pero menos paz. La historia de Sodoma no es solo un recuerdo, es una profecía. Y tú que escuchas estas palabras, recuerda: Dios no destruye por placer, sino por justicia. Y aún en el juicio, su misericordia sigue abierta. Mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, mientras haya un alma que busque la verdad, Dios extiende su mano, porque el fuego de Sodoma apagó una era, pero encendió una lección eterna. Sin Dios, toda ciudad se convierte en ceniza. Elige hoy el camino que construye, no el que destruye, porque mientras haya fe, aún hay esperanza. Que esta historia no sea solo un eco del pasado, sino una voz que te llame al presente. Porque Dios no ha cambiado. Su misericordia sigue siendo infinita, pero su justicia también. Esto fue Fe Sin Frontera. Suscríbete, comparte y recuerda que las historias más antiguas siguen hablándonos hoy. Dios te bendiga.